El Palacio de la Granja son sus lujosas galerías y los salones reales, los jardines diseñados para el disfrute del monarca y la corte, las fuentes monumentales que admiraron Europa. Pero el palacio no se entendería sin la gente que lo hacía posible. Vivían en las zonas más humildes y será esta una de las novedades que podremos conocer muy pronto, las buhardillas. Humaniza el palacio. Nos conecta con las necesidades, con la manera de vivir de nuestros antepasados, con otra época que no es la nuestra. Permite entender las buhardillas, el funcionamiento del palacio más allá de las habitaciones de Estado, habitaciones reales, porque el palacio era un conjunto de personas que permitían el funcionamiento del edificio y milagrosamente, a pesar del incendio enorme del año 18 y del daño producido, conservamos a mis espaldas el único trozo, o la única crujía de buhardillas original construidas con pino de Balsaín. Tenían una estructura como la del edificio, como la de la pintura, escultura del 18, con una marcada impronta del antiguo régimen, muy jerarquizada. La arquitectura del edificio así lo dice. Si te fijas a mis espaldas hay desde las habitaciones importantes del personal más cercano al rey de servicio, el caballerizo mayor, etcétera, que ocupaba la planta principal, muy cerca de las habitaciones del rey, y a medida que el edificio, que la función del trabajador va disminuyendo en jerarquía, va ascendiendo en el edificio y por lo tanto es mucho más humilde la parte superior. Se ultiman los preparativos para un nuevo recorrido por palacio que permitirá acceder a las buhardillas, contemplar el patio de la fuente desde las galerías, ver las salas en las que se exponen los dibujos realizados por el propio Felipe V o subir a la Torre del Reloj, donde la maquinaria espera para ser expuesta y se ofrecerán otras vistas de los jardines. La Torre del Reloj es como el punto central de algo que juega muy bien en la granja, que son las estaciones. La granja es un palacio muy estacional. El invierno, primavera, verano, otoño, el público lo conoce, lo disfruta, cambia el color, cambia la vegetación, cambia la visión, y la Torre del Reloj pues es eso. El reloj marca el tiempo y marca también esa secuencia estacional de alguna manera que nos va a permitir aquí ver, por ejemplo, la primavera o el arranque del otoño de una manera completamente distinta. Ahora estamos en la piscifactoría, donde también se trabaja para preparar una visita especial de cara a la primavera en esa conmemoración del tricentenario del Palacio. Esta piscifactoría es del siglo XIX y con ella se trabajó para repoblar los ríos de la zona. Podremos ver tanto el interior, donde se criaban los peces, como estas piscinas exteriores. Un espacio revolucionario en la gestión de todo el entorno. Date cuenta que en el 19 todo el Parque Nacional y sus 16.000 hectáreas forman parte del complejo de la granja y es necesario, se siente la necesidad de repoblar los ríos y a partir de ahí se traen técnicas completamente novedosas de Alemania. Ahí se crea, en ese momento se crea por Grell y por la Corona la primera piscifactoría, que va a ser madre de las restantes piscifactorías del país. Profundizar en el conocimiento del jardín y el sistema de fuentes será otro de los objetivos, con visitas para expertos y público. Las tripas de las fuentes, que es algo que el público habitualmente no conoce. Ve las fuentes, ve el agua, disfruta de las fuentes, pero detrás de todo eso está el mejor mecanismo, el mejor sistema hidráulico que conservamos en Europa. Eso va a ser además motivo de un encuentro de asociaciones reales europeas en el mes de mayo, con el que arrancará las celebraciones. Conocer el jardín desde los estratos más complejos de gestión botánica y forestal, por dos grandes especialistas, y también en el día a día de los equipos que lo llevan, es decir, tanto el jardinero mayor como el guardamayor se verán implicados en visitas y donde explicarán cómo funcionan, desde dónde se lleva esto y cuáles son las vicisitudes. Cuando visitas el palacio, visitas un palacio cerrado, un palacio oscuro, por razones precisamente de conservación. De manera muy excepcional se va a abrir las contraventanas en el momento final del día, que es el momento más mágico de la granja, y ese tramo final va a ser enormemente disfrutón, permíteme la palabra, porque vas a poder engancharte, entusiasmarte con esa luz mágica. El programa preparado para el tricentenario supondrá un antes y un después para el Real Sitio. La granja tiene muchas visitas posibles. Una de las cosas en la que estamos trabajando, tanto en la programación del tricentenario como en los fondos de recuperación, es poder aportar al visitante otras maneras de ver la granja.
Habrá un centro de interpretación de fuentes, habrá una nueva musealización del jardín, habrá un centro de tapices potente, importante, museo de tapices, incorporarán salas, habrá una manera de proyectar y entender el medio ambiente desde el Museo de Río Frío. Todo eso lo que está buscándose, lo que se está buscando con estas inversiones y con estos trabajos es posibilitar que el visitante haga su visita, que no tiene por qué ser única. Cuando atraviese la puerta del jardín, el visitante va a elegir qué jardín quiere. Dentro de una estructura de jardín y de unas características que son las que definen el Jardín de la Granja, hay muchas maneras de visitarlo. Una manera más íntima, en grupo, más lúdica, más juguetona, todos y cada uno con sus circunstancias personales, familiares, económicas, tiene una visita posible aquí. Y en ese sentido nuestra vocación es siempre crecer. Este será el año en que comiencen las grandes inversiones con fondos europeos, que deben estar listas a mediados de 2026. Son 12 millones de euros, la mitad se lo llevará la Fuente de la Cascada, que no se ha puesto en funcionamiento en la última década. Es un proyecto que desde hace muchos años se trabaja en él, estamos hablando de 5 años atrás, esperando esta oportunidad, en algún momento su oportunidad para ser incluida en las actuaciones de patrimonio, y que ha implicado además equipos técnicos muy diversos. Cada pieza de mármol se va a recuperar, cada pieza de mármol, cada muesca, cada daño está reflejado, se han hecho estudios con drones de mármoles, con intervención del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con especialistas en cada una de las piezas. Va a ser enormemente complejo levantar todo eso. Es verdad que cada 150 años, desde la época de creación de la cascada, se ha tenido que operar. Así ocurrió en el siglo XIX y nos estaba tocando ya esta actuación. La diferencia está en que nuestros medios técnicos hoy son infinitamente superiores a los que había en el siglo XIX, y en ese sentido también el trabajo es mucho más complejo. El tricentenario prepara también sorpresas para el espectáculo de las fuentes, aunque es pronto para saber si se podrá llevar a cabo.